8:49 de la mañana de este martes 9 de noviembre. El pasado 4 de noviembre estuvo aquí en el estudio en entrevista con Luis Alberto Medina, el director del ISTESON, Jesús Acuña Méndez, quien aseguraba que dentro de este instituto se acabó la robadera, viene recorte de aviadores y de nómina también, además de que surtirían medicamentos y pensiones. Obviamente ha generado bastantes comentarios la problemática que aún predomina en el ISTESON por la falta de medicamentos. Él mencionaba que había llegado del total que habían adquirido del INSABI solo el 10% y que para terminar el año esperaran se regularizara este abasto de medicamentos. Se acabó la robadera en el ISTESON. Me encuentro aquí con el precisamente analista Óscar Cerrato. Buenos días, Óscar. Muy buenos días, Denise. Muy buenos días a todo el auditorio. Un gusto estar aquí. ¿Será que se acabó la robadera en el ISTESON, Óscar, como sí, el director? Sí, bueno, primero que nada quiero decir de que es una bocanada de aire fresco que venga un director del ISTESON y haga declaraciones de cómo se encontró la situación y qué es lo que está pasando en el ISTESON de acuerdo a su leal saber y entender. Tampoco nos debe de sorprender declaraciones tan tronantes y además tan categóricas, porque si vemos lo que él declara, pues es lo mismo que declararon hace 6 años y hace 12 años, y es una cadenita, y lo que nos dicen esta vez será diferente. No hay palabras más costosas en la historia de la humanidad que digan esta vez será diferente. Yo creo que bien por el director de salir a declarar, pero tenemos que acotar de que el mensaje del director, más que un mensaje de un director general de un organismo tan importante como es el ISTESON, es un mensaje político. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Y aquí voy a empezar como pues participo en consejos de algunas empresas y cuando llega un director, pues lo primero que tiene que hacer es presentar cuál es la situación financiera y cuáles son los resultados con números. Y para esto me he dado la molestia de sacar la información al 30 de septiembre de 2021, la situación financiera del ISTESON efectivamente era agobiante. Tenían un patrimonio negativo de 3.998 millones de pesos. Estos son los números que ya presenta Jesús Acuña. Tienen un pasivo de 5.898 millones de pesos. Esto si lo contrastamos contra lo que en 2015 existía, pues el patrimonio de el ISTESON en aquella época era 681 millones de pesos y existían dos fondos, un fideicomiso que más o menos tenía 160, 170 millones de pesos donde podían ir pagando las pensiones y la parte de vivienda. En 2021 no hay dinero en ese fideicomiso y el ISTESON está para efectos prácticos quebrado. Pero lo mismo nos decían en 2015. Exactamente. Esto también viene a contrastar con la situación del gobierno del Estado, que ya lo habíamos manejado aquí en Proyecto Puente, de que el Estado en 2015, a septiembre de 2015, tenía un patrimonio de 34.500 millones de pesos y para septiembre de 2021 tenía un patrimonio de 76 millones de pesos. Se sumaron 34.424 millones de pesos de patrimonio del gobierno del Estado. Y esto lo traigo a colación porque al final del día, pues el ISTESON tiene una fuente principal de recursos que es el gobierno del Estado y es algo que viene repitiendo Jesús Acuña, diciendo si a mí me mandaran todo el dinero que me debe de mandar, otra situación sería. Lo que está haciendo el director
con estos mensajes porque vi un par de entrevistas que dio la semana pasada, la de Proyecto Puente, y estuvo con Juan Carlos Zúñiga. Estamos viendo primero esa metamorfosis de un político que viene de una campaña a un funcionario que va a manejar o está manejando una de las áreas más especializadas y técnicas desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista actuarial y desde el punto de vista jurídico. Nada en su experiencia pues lo había preparado para tomar una dirección general de esto, si bien es un abogado connotado que con estudios en universidades privadas de primer mundo, pero en este metamorfosis del lenguaje de campaña, de un lenguaje maniqueo, reduccionista, donde hay buenos y malos en un mundo bipolar, donde los que están con nosotros son buenos y todos los demás son malos y lo que se buscaba es polarizar, ¿no le ayuda este lenguaje a un director general que tiene que venir a administrar para tirios y troyanos, donde al final del día, pues él se va a sentar en una junta de gobierno o ya está sentado en una junta de gobierno donde convive con sindicatos, representante del Poder Legislativo, representante del Unison, representante del Poder Judicial, los cuales no necesariamente son correligionarios de él, ni leen toda la mañana la epístola de San Andrés o la epístola de San Alfonso. No puede dar esas respuestas. No puede dar esas respuestas yo creo que su discurso está de más porque el discurso en campaña es muy distinto al discurso de un director general. Viene y afirma con una vehemencia pasmosa de que se acabó la robadera. Él, como buen abogado, sabe que el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 222, si mal no recuerdo, habla de que tiene un deber de denunciar. Cuando se conoce de un ilícito, él tiene la obligación de ir al Ministerio Público y estoy seguro que lo va a hacer. La otra parte que también, y entiendo su agobio y entiendo su desesperación, encontramos que el 30 de septiembre tiene juicios diversos de amparo laborales y civiles tasados en 1.419 millones de pesos. O sea, tiene un despacho de abogados interno gigantesco y estoy seguro que el titular del área jurídica, el licenciado Darbe López, que ya había trabajado en un organismo, creo que trabajó en Agua de Hermosillo, pues ya tiene conocimiento y la experiencia suficiente como para enfrentar pues el manejar litigios de esta envergadura. Por otro lado, tiene un pasivo contingente que tiene que ver con el cálculo actuarial de cuál es el hoyo en el fondo de pensiones de 130.883 millones de pesos. Y esta parte es importante, ahorita subimos la lámina o si no lo pongo en Twitter posteriormente, porque al final del día estos 130.000 millones de pesos es lo que en realidad se debe del Listezón. Él hablaba de que todos los directores generales que ha habido en Listezón de 62 a la fecha, que con excepción de 2, César Tapia Quijada y el ingeniero Hopkins, habían sido muy buenos, pero todos los demás pues no eran buenos para él. Y en este reduccionismo de buscar evaluar a quienes pasaron antes de él, pues hay que reconocer de que ellos eran hombres de su tiempo y de sus circunstancias. Muy bien, Oscar. Vamos a continuar con este análisis. Por lo pronto despedimos la señal de Megacable y nos sintonizamos mañana. Mañana estará aquí ya Luis Alberto Medina. Por lo pronto seguimos con este análisis de la situación del Listezón, el análisis del discurso del director Jesús Acuña Méndez.
Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube. Proyecto Puente, periodismo diferente. 8:59, estamos de regreso con el analista Óscar Cerrato, quien precisamente detalla la situación del ISTESON, el déficit de recursos que tiene. Hablaba él que el director se encuentra en una metamorfosis del discurso de campaña al discurso de director. Se mencionaban ahí por las denuncias y le preguntaba yo precisamente en el corte, Óscar, ¿habrá habido algún director que de veras habrá denunciado las irregularidades dentro de este instituto? Bueno, hubo denuncias en el sexenio pasado, evidentemente, y ahorita vamos a entrar a ellos, porque Enrique Clausen, en un discurso muy similar al que tiene hoy Jesús Acuña, denunció a diestra y siniestra, inclusive llegaron a presentar denuncias de carácter penal contra Teresa Lizárraga y contra Ricardo Esqueda. Nada más para terminar con el análisis financiero. Y para enfrentar todo esto, el ISTESON tiene cuentas por cobrar por 2.927.000 pesos. Pocas palabras, hay un hoyo financiero, que es un hoyo negro, que amenaza no solamente la viabilidad del ISTESON, sino la viabilidad del gobierno del Estado. Para dimensionar, Jesús Acuña decía de que más o menos el 2% de la población tenía que ver con el ISTESON. Este año el ISTESON se lleva el 11 al 12% del presupuesto del Estado. Quiere decir de que de todo lo que gasta el Estado va destinado a una población que, de acuerdo al dato de Jesús Acuña, representa el 2% de la población del Estado. A ver, ahora vamos entrando con la parte de lo que dijo, y aquí tengo una serie de clips, un clip donde Jesús Acuña hace unas afirmaciones, las cuales creo que es importante hacer énfasis en ello. Adelante. Queridos, a algunas personas les toca hasta el 23 de noviembre recibir sus pagos sin una explicación para ello. ¿Pasará lo mismo en diciembre? ¿Pasará lo mismo con los aguinaldos a pensionados y jubilados? ¿Qué pasará con las pensiones malavidas o excesivas que se hicieron públicas? Pues son algunas preguntas. ISTESON pagó pensiones a algunos derechohabientes, pero a otros no. ¿Por qué? ¿Cuándo se pagará el resto? Las llamadas megapensiones, que son las que van entre de los 100,000 a los 200,000 pesos, son, a mi punto de ver, indebidas. Si me apuras, te pudiera decir inmorales, pero desafortunadamente están blindadas legalmente. Blindadas. Incluso hubo quienes se ampararon para que no les quitaran su megapensión y se ganó. Es muy importante que la gente que no forma parte, el 98% de los sonorenses que no tienen nada que ver con el ISTESON, es muy importante que se entienda cómo la pillería durante muchos años se blindó de manera legal. ¿Y qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es cortar de aquí para adelante. Es lo único que nos queda, Luis. Cortar de aquí para adelante. Yo he hablado con algunos de los megapensionados y les he dicho, oigan, pues piénsela bien. Pero a ver, yo recuerdo que de los estadios, sí. No nos llegó nada de los estadios. Iban a hacer 1,000 millones de rescate. El gobierno federal dijo, no, para que no hagan aquí los moles y los negocios de los de siempre, les compro yo el estadio. Pues los 1,000 millones nunca fueron a dar al ISTESON. E insisto, Juan Carlos, los 1,000 millones del estadio Tomás Oros y del Héctor Espino que pagó el gobierno federal, no llegó ni un solo peso al ISTESON. No fueron a dar al ISTESON. ¿Y a dónde se fue el dinero? A la famosa licuadora del terror. Sí. Ahí se fue el dinero. A ver, pensiones millonarias. ¿Con cuánta pensión se va Francisco Gutiérrez Rodríguez? Como con 130 y tantos mil pesos. 130,000. ¿Es acorde a lo que ganaba?
Es menos del 90%. De lo que ganaba. Sí. Sí. Él, con este dique que le pusieron en el sexenio pasado, ¿puede demandar que le nivelen su pensión o que le aumente su pensión? No. O sea, eso ya no se va a poder hacer. No. Sin embargo, su pensión irá aumentando con el paso del tiempo por los ajustes económicos, ¿no? Sí, 130,000 pesos. ¿Hay otras pensiones que se han dado en estos meses más o menos de esas cantidades? No que yo recuerde. Sí. No que yo recuerde. Han sido pensiones que oscilan más en un promedio de los 30,000 pesos más o menos. Sí. Vaya. Bueno, aquí en nuestros 3 clips que nos hacen el favor de presentar, yo creo que es importante escucharlo. Y dice las megapensiones. Y aquí debo de confesar que siempre me sorprende ver un abogado hablando de moralidad y no de legalidad. Quizás por su paso por Libero, educado con los jesuitas, pues entró en la moralidad y en el deber ser, pero él dice son indebidas y son inmorales. Una pensión arriba de 100,000 pesos. Y un día antes de haber declarado eso, el ISTESON que él dirige le otorgó una pensión de 130,000 pesos a Francisco Gutiérrez, al magistrado saliente. Entonces, no entiendo cómo él hace un juicio de indebido y de inmoral a un acto que él mismo hace. Y aquí es muy importante, tiene que hablar de legalidad. ¿Se merece una pensión el ex magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia? Yo creo que sí, se merece una pensión de acuerdo al sueldo que tenía, por supuesto que sí. La otra parte, es muy importante que los funcionarios públicos, cuando declaren, tengan un compromiso de veracidad. Cuando él viene y dice de que de los estadios no se le entregó un solo 5 al ISTESON, aquí pues le tengo una noticia. Del Héctor Espino se le entregaron 20 millones de pesos para la contingencia del COVID y 140 millones de pesos para el fondo de pensiones del ISTESON. Y del Tomás Oros Gaitán se le entregaron al ISTESON 364 millones de pesos, al ISTESON no etiquetados. ¿Qué quiere decir? Que de Hacienda le transfirió ese dinero. Oye, ¿En qué tiempo fue, Oscar? Esto fue en 2020. Okay. Entre 2020 y 2021, pero es una solicitud de transparencia que se hace que se hace a la Secretaría de Hacienda y esta declara haberle entregado. Oye, ese dinero no le tocó a él, por supuesto que no, lo gastó la administración anterior. Pero es importante el compromiso de veracidad porque él tiene a cargo del análisis del ISTESON de julio a la fecha. Evidentemente no le dieron toda la información y el 14 de septiembre llega y empieza a abrir los cajones y empieza el drama que se le ve en la cara y además se le ve la angustia porque al final del día pues tiene que dar respuesta a todos esos derechohabientes. La otra parte que se hablaba de que el gobierno de Padres había entregado los estadios y una serie de inmuebles, pues efectivamente sí los entregó y el gobierno de Pavlovich le dio marcha atrás en la operación. Él decía de que nunca existió. Ahí nada más les recomiendo que vaya y vea la escritura pública 36.558 del volumen 586 de la notaría número 5. Sí existió y ese acto que si bien tengo entendido no se llevó a carácter de registro público, lo cual le daría efectos ante terceros, es un acto jurídicamente perfecto desde el punto de vista de una enajenación. ¿Qué argumentos usó el gobierno de Pavlovich para dar para marcha atrás esta operación? Lo desconozco. Y además, yo creo que en estos momentos es irrelevante. Lo que sí es importante es de que el gobierno de Pavlovich suscribe con el ISTESON un convenio
para un pago de 2.280 millones de pesos, lo cual está en el dictamen financiero de 2019, que por cierto se lo dan con una negativa de opinión, pero estos 2.280 millones de pesos se asemeja mucho a la cantidad mitológica de ese hoyo que hablan de 2.000 millones de pesos que dejó el gobierno de Padres, que lo entregó con activos y posteriormente se dio marcha atrás en la operación, y en contraprestación el gobierno del Estado asume un compromiso de 2.280 millones de pesos en 2018, 2019, mismos que por cierto nunca se los pagó, ¿no? Para concluir, yo creo que es importante serenarse, es importante que un director general, como todo director general que llega a un consejo, venga y presente los números de qué encontró, qué no encontró, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, cómo propone salir del hoyo en el que está. Y la otra parte, creo que esta forma de decir, yo ya hablé con los megapensionados y les pido que mediten y les pido de que evalúen, de que no necesitan tanto, ellos tienen un derecho legítimo y legal a esta pensión, y creo que es de más el ir a decir, oye, quítate tu pensión porque pobrecito yo, no me alcanza. Efectivamente, no le alcanza. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y lo hemos venido diciendo desde hace algunos años. Se tiene que reformar la ley 38 del Listezón y se tiene que hacer ya. Espero con ansias ver la iniciativa de este gobierno del Estado y estoy seguro que Jesús Acuña, con toda su capacidad y todo conocimiento, va a presentar un proyecto legislativo impecable. Muchas gracias, Oscar. No, pues muchas gracias a ustedes y a sus órdenes. Ahí está el análisis de la situación del Listezón.